Hola, muy buenos días a todas, todes y todos. Hoy comenzamos con la clase magistral Peligros en la representación audiovisual de la cultura afrodiaspórica. Vamos a hablar de la agenda latinoamericana en derechos afrodescendientes con Abel Abdiel Aronategui. Bueno, me gustaría muchísimo presentarles a Abel. Abel Aronategui Vives es un docente panameño, es nuestro invitado panameño. Es director ejecutivo de la Fundación Contrapeso. Él es afropanameño, cineasta, gestor cultural, perdón, y especialista en políticas públicas. Es director ejecutivo de la Fundación Contrapeso, la cual utiliza el cine como herramienta para fortalecer las capacidades de liderazgo, identidad y participación ciudadana en jóvenes afrodescendientes. Ha liderado proyectos cinematográficos tales como los talleres de cine documental con enfoque étnico-racial, el cual ha sido galardonado por entidades internacionales como el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica y el Banco Mundial. También ha sido coordinador de 4 ediciones de la muestra de cine afro de la provincia de Colón, en Panamá. Ha participado en diferentes espacios formativos en derechos humanos en países como Bolivia, Argentina y Cuba. Actualmente es el coordinador de cultura del Consejo de Ministros de Cultura del Sistema de la Integración Centroamericana. Abel, buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Tatiana. ¿Me escuchan muy bien? Y te escuchamos bien. Genial. Te escuchamos bien. Genial. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeras. Es un honor poder acompañar este proyecto de Filmafro. La segunda edición para mí, de estar aquí, para mí es un privilegio porque considero que estos espacios son sumamente importantes para poder avanzar en la agenda de los derechos humanos de las personas afrodescendientes. Este proyecto representa una oportunidad para erradicar el racismo. Yo soy súper radical y yo no digo que el racismo hay que reducirlo, hay que erradicarlo en todas sus formas. Y creo que también es una oportunidad en propositivo de poder visibilizar los aportes de las personas afrodescendientes al desarrollo de nuestra región iberoamericana. Por eso quiero agradecer la invitación nuevamente este año. Espero que me sigan invitando. y decirle a Tatiana y todo el equipo felicidades por todo este gran esfuerzo que están realizando. Bueno, vamos a empezar porque el tiempo apremia y la idea es que podamos tener un espacio más que vertical. Me gustaría tener un espacio horizontal donde podamos compartir también ideas, compartir reflexiones y poder construir un pensamiento colectivo en el marco de esta sesión. Pero antes sí me gustaría que cada una de las participantes que está en Filmafro este año pueda presentarse, decir sus nombres, contar un poco sobre sus proyectos, de dónde vienen y así poder yo también tener un panorama más claro también de conocerles un poco a ustedes y poder escucharles y no tanto de que solamente ustedes me escuchen a mí. Así que podemos empezar y que cada uno pueda tomar la palabra voluntariamente. Gracias. Bueno, si quieren yo empiezo. Estoy un poco aquí a contraluz. Hola, mucho gusto, yo soy Medjim. Me estoy conectando desde México. Yo entré con un proyecto que se llama Carabalí, que es una historia sobre exilio y sobre un líder comunitario afrocolombiano. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por acá veo que está Jaycee, ¿cómo estás? Bueno, Adelante. hola. Buenos días. Mi nombre es Jaycee Trompis. Junto con Gregorio Rodríguez represento el proyecto Quisqueya, que va sobre Ritmo de la Isla, le cambié el nombre, que va sobre un músico que intenta
rescatar la música que él considera que representa el sincretismo de la isla, pero que también corre el peligro de perderse en los distintos rincones de República Dominicana. Genial. Muchas gracias. ¿Y más? Obeida, vi que Obeida estaba por allí. Aquí estoy. Eh, listo. Yo soy Obeida Benavides, guionista y directora de Canción Sencilla. Perdón, de Aquí me quedo. Estoy en este laboratorio junto con Leonor Manotas García, la productora del proyecto, la productora de aquí de Primera Persona SAS, que es nuestra empresa realizadora audiovisual. Aquí me quedo es una historia sobre la pérdida y la recuperación de la tierra sobre la cual puedes sentar tu mecedora a las 5 de la tarde. Es una historia que parte de un autobiografía e inventabuela. Maravilloso. Muchas gracias, Obeida. Es un relato de ficción, es un largometraje. Ok, gracias. ¿Quién más? Chicos, acá está Luis García, del proyecto Son las Penas de Colombia. Hola Abel, buenos días. Bueno, mi proyecto Son las Penas es un largometraje de ficción, es mi ópera prima, yo soy el director y básicamente está inspirado la complejidad social que vive nuestro país en cuanto a los asesinatos de los líderes sociales en uno de los departamentos de este país llamado Valle del Cauca. Muchas gracias, Luis. Ok, acá vemos también a Leonor. Creo que es la productora de Obeida, ¿cierto? ¿Es tu productora Obeida? Sí, señora. Chévere, igual preséntate, Leonor, porfa. Hola, buenos días. Como en la sesión anterior develamos un secreto, entonces era que no nos habíamos bañado, entonces no estaba como presentable ni preparada para hablar ahorita, pero sí, mi nombre es Leonor Manotas, yo soy la productora de Aquí me quedo y también de Primera Persona SAS junto con Obeida, entonces estamos muy expectantes a esta masterclass contigo, Abel, para escuchar y estar más conectados con la representación de todos los afro en nuestra historia. Entonces, un gusto. Muchas gracias. Bueno, acá entró con la cámara apagada, invité a Denise Flores, ella es la fundadora es una invitada, no es parte de los proyectos de Filma Afro, es la directora de una agrupación musical de baile afrodescendiente, Yoruba, acá en México, y pues la invité para que estuviese también escuchando la clase. Denise, ¿estás por allí? Sí, muchísimas gracias, Tatiana. Mucho gusto a todos y gracias por la invitación. Nuestro grupo se llama Ibuaña. Somos 3 mexicanas y una chica cubana que estamos dedicadas al rescate y difusión de las danzas afrocubanas aquí en México. Genial, muchas gracias. Creo que ya se presentaron todos, Tatiana, ¿cierto? Sí, los que están aquí, sí. Perfecto. Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias por sus presentaciones y felicidades por todo el esfuerzo que están haciendo por sacar adelante estos proyectos que sabemos que más de ser una película más, están siendo productos o piezas cinematográficas que van a contribuir a nuestros pueblos afrodescendientes y creo que hacia allá debemos encaminarnos, ¿no? Con el fin de no ser simplemente tener un producto de entretenimiento, sino tener un producto de calidad con el pretexto de poder enviar un mensaje que pueda transformar
mentes, ¿no? En favor, en beneficio de la igualdad de todas las personas afrodescendientes que históricamente se han visto excluidas debido al racismo sistémico y estructural que ha atravesado la historia de cada uno de nuestros países. Y me gustaría empezar con una reflexión que creo que es bien importante cuando nosotros empezamos a trabajar estas agendas desde los diversos ámbitos, llámese arte, medio ambiente, derecho social o cualquier otra, la política o cualquier otro ámbito, es que nosotros podamos definir quiénes somos los afrodescendientes. Y eso es clave para poder entender dónde nos podemos ubicar en ese contexto, y me gustaría en ese sentido poder recordar que cuando hablamos de personas afrodescendientes nos estamos refiriendo a las personas de ascendencia africana que es el resultado debido a la trata transatlántica de personas esclavizadas. Sabemos que en el periodo de la conquista colonial a este continente trajeron a nuestros ancestros y nuestras ancestras en condición de esclavitud, y resultado de eso surge todo este proceso de liberación, de cimarronaje, de derechos humanos hacia estas personas debido a todo esa complejidad propia de la esclavitud, lo que ha provocado que nuestros sistemas políticos o nuestros sistemas estatales tengan una situación de racismo estructural, racismo institucional, racismo sistémico, y por eso cuando nosotros vemos la realidad en la que viven la mayoría de los más de 200 millones de afrodescendientes que vivimos en las Américas, estamos en condiciones de desigualdad porque no tenemos acceso a servicios básicos como agua potable, energía asequible y renovable, a educación de calidad, a servicios de salud con perspectiva étnico-racial, a trabajo, y no solo trabajo, sino también trabajo con salarios dignos y otra serie de inequidades propio precisamente de esa desigualdad que es debido a ese racismo, porque hay que ponerle nombre, que tiene sus costos asociados, que tiene sus consecuencias, al igual que la corrupción, al igual que la inequidad, al igual que la desigualdad. Y eso es importante tenerlo claro. En ese sentido, el movimiento afro-latinoamericano, específicamente quizás circunscribiéndonos a nuestra región, hemos estado desde hace muchos años, de generaciones en generaciones, trabajando en poder buscar ese ejercicio pleno de esos derechos humanos que tenemos como pueblos afrodescendientes. Ha sido una lucha que no ha acabado porque los estados lamentablemente aún no han entendido la necesidad de poder reconocer esa perspectiva diferenciada étnico-racial de los pueblos afrodescendientes. Porque si bien es cierto, todos los seres humanos somos eso, seres humanos, pero no somos una especie homogénea. No somos iguales. Somos heterogéneos, somos diversos. No es lo mismo cuando nosotros estamos hablando de que necesitamos formular una política pública para un niño y una niña que para un adulto mayor. No es lo mismo. No son iguales las políticas públicas para una persona con discapacidad que para quien no la tiene. No es lo mismo hablar de políticas públicas para una persona migrante que para una persona nacional en su propio territorio. No es lo mismo hablar de políticas públicas para mujeres que políticas públicas para hombres. No es lo mismo. Y no es lo mismo cuando nosotros hablamos de perspectivas étnico-raciales, cuando hablamos de políticas públicas para afrodescendientes o para pueblos indígenas. No es lo mismo cuando hablamos de estas perspectivas, porque los contextos, los sistemas nos afectan de maneras diferentes.
los tratamientos son de formas diferentes, porque no es lo mismo cuando tú trabajas, por ejemplo, en dentro del sistema educativo formal, cuando tú estás trabajando, por ejemplo, atendiendo a pueblos indígenas que tienen cosmovisiones muy distintas a las nuestras, que tienen estilos de vida totalmente diferentes. No es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de una atención de servicio de salud a una mujer que tiene características físicas diferentes que las del hombre, por ejemplo. O cuando nosotros hablamos de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de los afrodescendientes que tienen, por ejemplo, o tenemos, mejor dicho, sistemas de organización o conocimientos relacionados a la naturaleza y al universo diferentes a otros grupos de la población. Entonces, por eso es importante reconocer la importancia del enfoque diferenciado. Y en este caso, estamos hablando del enfoque étnico-racial diferenciado cuando hablamos de pueblos afrodescendientes. Y eso es una información básica que ustedes deben tener claro a la hora del abordaje de sus proyectos, de la formulación de sus propias propuestas o de sus propias carpetas, porque estos conceptos son claves a la hora de incluso de ustedes poder vender su proyecto o intentar movilizar ya sea recursos económicos, recursos técnicos o sustentar por qué deben participar en algún espacio, ya sea local, nacional o internacional, con sus propios proyectos que les permitan formular otro tipo de conexiones. Por eso es importante tener esa claridad de quiénes somos los afrodescendientes, cuál es nuestra situación, cuál es nuestro contexto y por qué el abordaje. Porque eso es algo que muchas veces nos vamos a encontrar. O sea, ¿por qué hablar de afrodescendientes si todos somos iguales? Siempre te puedes encontrar eso en el camino. Y es importante, por ejemplo, cuando ustedes se acerquen, por ejemplo, a sus direcciones nacionales de cine o a sus comisiones fílmicas, de por qué la necesidad de poder priorizar un enfoque étnico diferenciado. Estamos abordando no solo una película más, primero de que no todos somos iguales, somos diferentes. Entonces, como seres humanos. Pero estamos abordando un sector de la población que históricamente ha sido excluido y cada uno de sus países cuenta con estudios estudios y data sobre la situación de los afrodescendientes, y esta data los puede robustecer cada uno de sus proyectos. Por eso es importante identificar incluso mi película, ¿de qué trata? Mi película trata de niñas negras, de líderes sociales, de mujeres, de personas con discapacidad afrodescendiente. Es importante entender qué es lo que está ocurriendo en nuestra historia para que nosotros podamos profundizar en nuestras investigaciones sobre la situación de la población afrodescendiente que está apareciendo en mi película. Porque en mi película puede estar apareciendo afrodescendientes rurales, que no son lo mismo que cuando estamos hablando de afrodescendientes que viven desde zonas urbanas. Y vuelvo y repito, no es lo mismo hablar de la situación de las mujeres afrodescendientes que viven una doble discriminación a diferencia de los hombres afrodescendientes. Entonces, existen también estudios sobre las mujeres afrodescendientes. Entonces, eso puede incluso ayudarles a ustedes a poder robustecer sus proyectos, sus guiones, incluso para poder facilitar información a sus personajes, ya sean en ficción o documental, para poder entender qué es lo que estoy representando. Por eso es importante manejar entonces esos enfoques diferenciados a nivel de población. Ustedes pueden encontrarse, y aquí le voy a pedir ayuda quizás al equipo de Filma Afro, porque bueno, no lo tengo a mano. La CEPAL y el Fondo de Población de Naciones Unidas lanzó recientemente, el año pasado, si no me equivoco, un estudio sobre la situación de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe y la matriz de la desigualdad. Este es un documento que quizá lo puedan compartir aquí en el chat o mandárselo por correo. Yo se lo puedo mandar posteriormente también. Un documento que les puede servir a ustedes para poder entender qué están viviendo nuestros afrodescendientes y sobre todo en cada uno de sus países. También el Fondo de Población y la CEPAL cuenta con estudios sobre jóvenes afrodescendientes,
sobre mujeres afrodescendientes, con todas las interseccionalidades que le estoy hablando cuando hablamos de personas con discapacidad, migrantes, en situación de ruralidad, de situación urbana, y al final toda esta información, como bien les comentaba, les ayuda a poder, porque ese sería el reto, ¿no? Cómo mi película, cómo la historia que estoy contando se vincula a estas situaciones. Cuando yo puedo vincular mi película a estas realidades, esa información, ustedes la incluyen en sus carpetas. Ustedes no solo están contando quieren hacer una película porque quieren contar una historia y ya. Porque muchas veces nos podemos quedar incluso en este discurso, porque hay que rescatar nuestras historias, porque hay que promover nuestras historias, y eso está bien. Y eso está bien y es importante. Pero yo puedo robustecer ese discurso diciendo, yo, Abel Aronate, estoy contando una película de ficción que trata sobre mujeres que viven en condición de pobreza por esto, porque según los datos del estudio realizado por Naciones Unidas, evidencia que las mujeres afrodescendientes son las que mayores logros académicos tienen en comparación con los hombres afrodescendientes y en comparación con las mujeres no afrodescendientes, pero pese a que las mujeres afrodescendientes son las que más logros académicos de universidades tienen, son las que más desempleos viven en nuestros países, y eso lo queremos evidenciar en nuestra película. ¿Sabe? Entonces, esa información es importante y robustece la justificación de por qué hay que filmar sus películas o por qué hay que financiar sus películas. Entonces, existe una agenda de derechos humanos sobre los pueblos afrodescendientes. Entonces, es importante ahora de que ustedes se vinculen a la agenda. La semana pasada, el movimiento afro global, nos reunimos en Ginebra porque estuvo ocurriendo el foro permanente de los pueblos afrodescendientes para poder avanzar en la agenda de derechos, y hubo un evento paralelo donde se presentaron películas afrodescendientes. Qué bonito es que en un futuro sus películas puedan presentarse en espacios como estos, porque los pueblos afrodescendientes se apropien de sus películas para decir, película X, película Z, película A, película B, me representa y la puedo utilizar para poder avanzar en nuestra agenda de derechos y que se convierta en un referente. Y existen modelos. Hoy en día existen películas que se utilizan muchísimo, como la famosa película Pelo Malo, la película Conducta, por ejemplo, la película Conducta de Cuba, la película Rafaela de República Dominicana. Son películas que el movimiento afrodescendiente utiliza para sus festivales, para sus eventos, y qué bonito sería poder visibilizar estas películas a través de lo que ustedes están proyectando. En ese mismo sentido, además de todos estos estudios que yo le acabo de mencionar, yo quiero que ustedes sepan que ustedes están produciendo estos proyectos o tratando de producir estos proyectos en un contexto importante. Y es que nosotros ahorita, el mundo entero está conmemorando lo que nosotros llamamos el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con que tiene 3 premisas importantes, que es reconocimiento, justicia y desarrollo. Este Decenio Internacional de los Afrodescendientes fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 2015 hasta el 2024. Nosotros dentro del movimiento afrodescendiente estamos tratando de que podamos cumplir, se pueda declarar otro decenio, porque en este decenio no hemos podido avanzar mucho, y el objetivo, a pesar de que han habido avances importantes, pero el objetivo principal es poder visibilizar primero los aportes de los afrodescendientes al desarrollo de nuestras naciones, visibilizar nuestras historias que han sido borradas incluso de nuestros propios sistemas educativos, porque muchas veces a nosotros no nos enseñan qué es lo que aportan los afrodescendientes, cómo los afrodescendientes hemos sido parte del desarrollo de nuestros países, o no nos cuentan la historia del África, no nos cuentan lo que fue el proceso de esclavitud, el cimarronaje tampoco. A mí, yo no sé ustedes, pero por lo menos a mí acá en Panamá, en primaria a mí me enseñaron que Cristóbal Colón descubrió América.
en ese término. Entonces, estamos tratando de reivindicar la historia. Yo tengo 31 años, a pesar de que parezco de 50. Y es una historia reciente, o sea, es lo que me enseñaron y es reciente, eso es reciente. Entonces, este decenio lo que busca es reivindicar esos baches, esos vacíos o esas injusticias debido al racismo, pero también el decenio internacional tiene otras premisas que es de justicia y de desarrollo. De justicia porque hemos sido excluidos de las políticas públicas, de justicia porque actualmente seguimos siendo víctimas del perfilamiento racial por parte de unidades de policía, y George Floyd es uno de muchos. George Floyd es un caso que se pudo visibilizar, pero como George Floyd, hay muchos que siguen muriendo en Estados Unidos, hay muchos que siguen muriendo en Colombia, hay muchos que siguen muriendo en Brasil por el simple hecho de ser afrodescendientes. Y existen también estudios que pueden encontrarse del Sistema de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sobre el perfilamiento racial, que es científicamente comprobado. Eso no es una percepción de nosotros, no es algo inventado de que, ay, que me paran por ser negro. No, eso está científicamente comprobado y tiene sus consecuencias en la salud mental de los afrodescendientes. Por ende, tiene consecuencias en la salud en términos generales, tiene consecuencias en la economía. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto bastante claro. Pero también el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que tiene un plan de actividades, tiene una premisa de desarrollo, porque nuestros pueblos tienen derecho al bienestar, a erradicar la pobreza multidimensional, a tener acceso a todos los sistemas. Entonces, en ese sentido, yo les invito a que también puedan profundizar. Aquí les voy a dar bastante como insumos que les va a servir a ustedes, y les voy a explicar dentro de un rato cómo poder utilizar estos insumos en su favor. De que ustedes, bueno, tienen este decenio con un plan de actividades, con objetivos claros, y luego nosotros tenemos otro instrumento bien interesante, que es el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es un instrumento aprobado por nuestros países en América Latina y el Caribe para buscar generar o erradicar las brechas de desigualdad a los pueblos o poblaciones que históricamente viven en condiciones de vulnerabilidad. Adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y afrodescendientes y pueblos indígenas. Y nuestros estados están obligados en cumplir los objetivos del Consenso de Montevideo, que tiene un capítulo específico sobre pueblos afrodescendientes con objetivos bastante claros en función de promover la equidad, la inclusión, reducir brechas de pobreza y de visibilizar también los aportes y las historias de los afrodescendientes. Entonces, todo esto que les he mencionado, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y el Consenso de Montevideo, se convierten en instrumentos de fortalecimiento, sobre todo de sus carpetas, porque con esto ustedes, y aquí voy de cómo entonces aterrizar esto en el ámbito nacional. En sus países, ibas a decir algo, Tatiana, que abriste el micrófono. Discúlpame, no quería interrumpirte, pensé que habías hecho una pausa. Es que en lo que tengas un tiempo me gustaría que conocieras a otros participantes de los otros proyectos de Filma Afro que se unieron después de la presentación. En lo que que se presenten ya, y después hago una pausa y luego vamos a esa otra parte que va en relación al cómo se articula. Vale, acá está, por ejemplo, está Josephine Landertinger, que tiene un proyecto bien interesante que se llama Memorias Perdidas y Encontradas. Josephine, adelante, la dinámica es un poco que te presentes y le cuentes brevemente de qué va tu proyecto. Y también la representante de Brasil y el del proyecto de Argentina. Adelante, Josephine. Sí. Bueno, soy Josephine Landertinger Forero, soy colombiana, vivo ahora en Barcelona
Memorias Perdidas y Encontradas es mi tercera película y trata sobre mis memorias de infancia en los años 80 cuando viví entre Lesoto y Sudáfrica. Básicamente yo soy madre, tengo 2 niñas y quiero contarle mi infancia y mi historia a mis hijas, pero mis pocos recuerdos no son suficientes para hacerlo, así que recurro a voces de otras mujeres allá para contar esa parte de la historia. Ese es mi proyecto y bueno, en general mis anteriores obras pues siempre tratan la otredad, la identidad, la migración, la diversidad, son temas pues que están siempre en mis películas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Joseph. Y por acá está Mari Luisa, del proyecto de Brasil, Acorda Margem. Olá, vou falar em portunhol, desculpa. Meu projeto é sobre leis em Brasil, que estive investigando, que hoje tive projeto de blanqueamento há siglo atrás. O governo criou leis para traer imigrantes de Europa y blanquear la población fenotípica y simbólicamente. Yo parto de una acuarela que mi abuela hecho de sí misma pintando blanca. Entonces, tento trazar un paralelo de la identidad de Brasil y la minha identidade de mi abuela. O que é muito difícil, que tem a ver com o que está falando, é que há interesses em Brasil de contar, de saber essas histórias, pero não há quando estamos colocando a responsabilidade em los blancos. Então, esta é uma grande dificuldade que tenho quando vou a pitch e hablo que estou falando de mim, de minha família, de minha identidade e construção da identidade negra, todos os gostam. Pero quando quero trazer a responsabilidade do Brasil, do governo, responsabilidade da branquitude por toda esta confusão de identidade, encontrou muitas dificuldades. Entonces es eso. Muchas gracias. Gracias. Queda, me parece que está por acá Octavio Comba, de Argentina. Hola, Bel, ¿cómo estás? Bueno, soy Octavio Comba, estoy participando en el laboratorio con mi proyecto que se llama Pardo Blanco. Es un documental íntimo que trabajo sobre recuerdos y reflexiones para tratar de desentrañar las causas y consecuencias del racismo acá en Argentina, que es muy particular, más que nada porque somos un país que para los ojos del mundo y también para el interior, ¿no?, de nuestra propia nación, nos percibimos como una nación blanca, europea, y entonces siempre los afrodescendientes fuimos invisibilizados, y también como lo que comentabas hace un rato, ¿no?, la educación formal, la educación que uno tiene en la escuela, el rol de los afrodescendientes, por ejemplo, en lo que fueron todos los procesos independentistas y demás, nunca se nos ha hablado. Recientemente ahora se está empezando a hablar sobre la figura de María Remedios del Valle, que fue una capitana que estuvo en el proceso de independencia nacional con Manuel Belgrano, pero eso poco a poco. La película es rodada dentro del interior de mi núcleo familiar, donde de alguna manera toda la exclusión social vinculada al racismo sistemático lo vivimos en el día a día. Y por otro lado, tengo una parte de la película
tiene un trabajo más bien de representación, un trabajo simbólico, como para poder resignificar y empezar a trabajar y dar disputa en toda esta construcción de sentidos de la historia nacional y cómo vimos los afrodescendientes. Recién cuando hablabas del tema de la policía, justamente en mi proyecto incluyo la voz de mi primo que está detenido ya hace un tiempo por una cuestión racial. Él fue detenido por un video de una cámara de seguridad en donde se ve una persona de tez oscura y no se reconoce quién puede llegar a ser, no se ve. Incluso el video yo lo tengo y son puros píxeles, y bueno, él está en esa situación. Y ni hablar constantemente la cantidad de veces que me ha frenado la policía con el solo hecho de ir de un lugar a otro. Bueno, eso es un poco mi proyecto. Muchas gracias. Bueno, esos son nuestros proyectos. A ver, te agradezco mucho el tiempo para escucharlos. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, seguimos entonces ya luego de conocer estos insumos que les he comentado, tanto el Decenio Internacional de los Afrodescendientes como el Consenso de Montevideo. Me gustaría resaltar, decirles que cada uno de sus países ha adquirido compromisos internacionales en la implementación de tanto el programa de actividades del decenio como del Consenso de Montevideo. Estas coyunturas no se aprueban solas. Nuestros países forman parte de una comunidad internacional donde todos los Estados miembros de Naciones Unidas se sientan y ellos ahí, sus países, aprueban todo esto. El problema está de que luego muchas veces estos insumos o aprobaciones no se aterrizan en los países o no llegan a la gente. ¿Pero por qué? Porque necesitamos también a la ciudadanía o a los movimientos sociales poder ser vigilantes o garantes de que eso se implemente. Por eso, una tarea que yo les recomiendo que puedan hacer es que puedan identificar cuáles son las instituciones que son las responsables de la implementación del Consenso de Montevideo. Y ahí les pediría también a los colegas de Filma Afro, hay una página del Consenso de Montevideo e incluso hay una sección donde te sale cuáles son las instituciones responsables de cada uno de los países a los que ustedes se puedan acercar, presentarle estos proyectos y luego ya de ustedes incluir o vincular sus proyectos a los objetivos del Consenso de Montevideo y el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, decirle a esta institución, pues miren que nosotros estamos haciendo este proyecto, esta película que está vinculada al mandato que ustedes tienen, por ende, esto se puede convertir en una acción concreta del país en relación a los compromisos que tiene el país con la comunidad internacional, con el Consenso de Montevideo y el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Entonces, eso es importante que ustedes puedan hacerlo. Entonces, ahí les dirán, y a ustedes les dirán cómo se les puede apoyar. Ya sea con plata, ustedes sabrán qué es lo que requieren. De repente, muchas veces las instituciones no te pueden dar plata, pero sí te pueden apoyar de otra forma, ya sea con otras conexiones, ya sea con el sector privado, facilitarte otro tipo de recursos, ya eso es otra clase. Entonces, es importante que identifiquen estas instituciones en relación al Consenso de Montevideo. Sobre el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, esto es un mandato que sí tienen todas las instituciones. Todas las instituciones tienen un mandato y un compromiso con los pueblos afrodescendientes. Y no es un capricho ni de Tatiana, ni mío, ni de ustedes. Es un mandato que la población le ha dado a el mismo Estado y nuestras constituciones. En ese sentido, ustedes al poder identificar o cómo clasificar sus películas en la agenda de derechos humanos de los afrodescendientes, si yo identifico que mi película
está vinculada a la agenda de derechos de la niñez. Con eso yo me puedo acercar a las instituciones que llevan las carteras de niños, niñas y adolescentes en sus países. Y en la cooperación internacional se pueden acercar a la UNICEF, que es la Agencia de Naciones Unidas que ve los temas relacionados a niñez. Pero si mi película ve, por ejemplo, temas de mujeres, ahí me puedo acercar entonces a los ministerios de las mujeres de cada uno de sus países que tienen un mandato de fortalecer la agenda de las mujeres, de la cual no se escapan las mujeres afrodescendientes. Entonces, existen un montón de insumos vinculados al derecho de las mujeres afro. Entonces, ahí es donde ustedes recopilan esos insumos para poder sentarse con las autoridades respectivas y poder decirle a la ministra de la mujer o a la directora de la mujer, lo que sea que haya en sus países, y a partir de ahí ustedes poder justificarles cómo es necesario poder visibilizar estas historias vinculadas a los objetivos del decenio, que son un compromiso de los estados. Y la película se convierte en una acción concreta de estas instituciones. O sea, aquí lo que estoy dándoles como datos de cómo aliarse a las instituciones. Porque el decenio tiene una premisa de reconocimiento y las películas contribuyen a eso, a reconocer, a visibilizar a través de sus piezas cinematográficas. La compañera Medjin, no sé si lo pronuncié bien, levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Yo quería preguntar, o sea, y en otros países, ¿tú crees que sí funciona? Porque en México yo creo que no mucho. O sea, y lo digo porque, o sea, yo sé que, por ejemplo, a raíz del diseño de la afrodescendencia, por ejemplo, aquí en México, a nivel cine, yo sé que sí se abrió como un fondo especial, digamos, para poblaciones indígenas y afro. También, por ejemplo, hubo una beca que era para películas que trataran sobre afrodescendencia, que venía de la Fundación Kellogg. No era para, cualquier persona podía aplicar, ¿no? Pero la película tenía que ser sobre tema de afrodescendencia. Que yo sepa, y porque sí lo hemos intentado, y la verdad que a veces ayudan con difusión, pero ni siquiera para distribución yo he podido conseguir un fondo, porque por ejemplo mi primera película que grabé en la Costa Chica, aquí en México, en lugares donde hay muchas comunidades afromexicanas, tengo pendiente hacer una gira. Ni para eso hemos podido conseguir dinero, o sea, como que no sé en otros lados, pero aquí ha sido muy difícil que las instituciones apoyen. Sí, así, ¿no? muchas gracias por los comentarios. En otros lados era diferente, más bien. Claro, muchas gracias por los comentarios. Creo que es muy, muy valioso. México está atravesando por un reconocimiento de su afrodescendencia a nivel institucional, a nivel estatal. Sí ha habido un movimiento afromexicano que ha estado trabajando muy duro en poder movilizar esta agenda, y nos fue hasta hace poco, en el último censo que se hizo en México, que se incluyó la variable étnico-racial por primera vez. Por primera vez en México se cuentan a los afromexicanos, lo cual esto también representa una oportunidad para la formulación de políticas públicas. Entonces, yo te diría que en ese sentido te puedas también vincular al propio movimiento afromexicano que viene trabajando incluso acciones cinematográficas, y pronto se va incluso a desarrollar un taller cinematográfico en Guerrero. Tatiana incluso va a participar. Y yo en un momento determinado, este año participé en un foro global de políticas culturales, y tuve la dicha de poder encontrarme a la ministra de Cultura de México y hablamos sobre afrodescendientes. Y yo le dije: ministra, hay que hacer acciones para fortalecer a los afromexicanos. Y ella me dijo: sí, tenemos que hacer algo antes que se acabe el decenio. Me lo dijo ella. O sea, yo no le hablé del decenio.
Entonces, hay una ministra de Cultura mexicana que tiene interés, que conoce el destino internacional de los afrodescendientes, sabe que no se ha hecho algo y dirá, hay que hacer algo, pero no tiene ninguna propuesta, y quizás esta puede ser una oportunidad de poder presentarle algo y que tu película se convierta en una acción concreta del Ministerio de Cultura en el marco del decenio. Entonces, eso creo que sería clave. Quizá Tatiana luego te pueda pasar el contacto de una compañera, Teresa Mojica de Guerrero, que es ex parlamentaria, o te puedo pasar más adelante el contacto de una colega, Celeste, que es también senadora de México, afromexicana, que quizás a través de Celeste, que ya está en el Senado, te pueda hacer algunos vínculos. Pero creo que eso es importante. Bueno, más allá también de todas estas instituciones, a mí me gustaría decirles, porque nos podemos encontrar con estas limitaciones que muy bien comenta la compañera, necesitamos mapear también cuáles son los organismos internacionales que les interesa esta agenda de derechos humanos. Naciones Unidas, el Organismo de Estados Americanos, la Organización Internacional de Jóvenes para Iberoamérica, el Sistema de la Integración Centroamericana, el CARICOM, que aborda solamente el Caribe, el Mercosur, la región andina. Todos estos organismos les interesa esta agenda de derechos humanos, y ustedes muy bien pueden acercarse y tocar las puertas y presentar sus proyectos en el marco de estas agendas internacionales que les acabo de presentar. Obeida levantó la mano. Adelante. Hola, sí. Bueno, voy a abrir cámara. Te escucho y mientras tanto bajo la taza del café. Bien, entonces, hay algo que me parece que en lo que podrías de pronto darnos una luz a nosotras, en nuestro caso particular, y tiene que ver con la interseccionalidad entre mujer y identificación étnica racial. Al que yo añadiría además un ingrediente adicional que tiene que ver con los desplazamientos resultados del conflicto armado en Colombia. Mi historia, la historia que presenté hace un rato, es una historia que se inscribe en este lugar específico, y encuentro que en Colombia, yo creo que eres bastante cercano a este país y a las gestiones étnicas que se han dado en Colombia, hay una preponderancia de, permíteme un segundo, una preponderancia de la identidad étnica racial de las comunidades del sur del país, del Pacífico colombiano, y de las comunidades que pertenecen o están de alguna manera vinculadas con los palenques en el Caribe colombiano. Sin embargo, hay un gran desconocimiento de una gran masa de comunidad afrocaribeña que no tiene vinculaciones con los palenques. En estos casos, en donde digamos que hay como una especie de doble discriminación. Por un lado, discriminación por el hecho de ser afrocolombianos, pero además, yo lo digo tomando el pelo, no soy lo suficientemente negra, ¿no? Porque no hago parte de un palenque. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en estos casos puntuales? Muchas gracias, Obeida, por la pregunta interesante, ¿no? Eso es lo que acaba de mencionar, evidencia nuevamente lo que comentaba al inicio. Somos una población heterogénea, no todos somos iguales, y no es lo mismo hablar de las realidades de los afrodescendientes del Pacífico colombiano que lo de la costa Caribe. Entonces, y evidentemente son realidades muy diferentes. Yo creo que precisamente si tu película presenta la oportunidad de visibilizar un grupo
o pueblos afrodescendientes que han sido más invisibilizados, creo que es la oportunidad de poder presentar propuestas. Yo he estado en espacios donde la ministra actual de Cultura de Colombia ha mencionado sobre la importancia de los pueblos afro, sobre todo por el mandato que tiene el nuevo gobierno, ¿no? O toda esta nueva perspectiva que tienen en Colombia. Entonces yo creería que hoy más que nunca es como aprovechar la coyuntura para presentar estas propuestas que precisamente se diferencian de las comunes, porque quizá las comunes hablan del Pacífico colombiano, de los afrodescendientes del Pacífico colombiano, pero nadie quiere hablar de lo otro, pero lo otro hay que hablarlo. Entonces, precisamente como lo otro hay que hablarlo, creo que más que nunca ese puede ser el discurso de que esta es una oportunidad de empezar a visibilizarlo. Creo que hoy o ayer, no sé cuándo que se aprobó el Ministerio de Equidad e Igualdad en Colombia. Creo que puede ser una oportunidad de hacer ese acercamiento y presentarlo. Ahora, más allá del gobierno central, recordemos que nosotros también tenemos los gobiernos locales que también juegan un rol importante también en estas agendas y que tienen compromisos también en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y no son ajenos a estas realidades, por ende también son puertas que muchas veces no tocamos, porque siempre pensamos en las direcciones fílmicas, en los ministerios de cultura, y no vemos más allá de estas instituciones, ¿no? Y también los gobiernos locales. Esa agenda de derechos humanos que está dentro o implícita en sus películas, y cuando hablamos de movilidad humana, por ejemplo, desplazamientos forzados, por ejemplo, son películas que están vinculadas a la agenda de la Organización Internacional de Migración, o de ACNUR, que ve los temas vinculados a refugiados, o el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tienen fondos para poder visibilizar sus objetivos. Y las películas representan una oportunidad para poder visibilizar los objetivos de estas carteras. Esto como en pensamiento como un poco más estratégico. Entonces, en ese sentido, yo creería que es importante tener estos puntos clave. Primero, como les comentaba al inicio, ¿quiénes somos los afrodescendientes? ¿Cuál es la situación de las personas afrodescendientes? ¿Cuál es la realidad de las personas afrodescendientes? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Y cuáles son las oportunidades de los afrodescendientes? Y cómo estos conceptos se vinculan a nuestras películas, a nuestros proyectos. Pero también no solo manejar el tema más conceptual o situacional demográfico, sino también entender cuáles son las coyunturas de la agenda internacional, que es el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y el Consenso de Montevideo. Y cómo estos instrumentos se articulan a nuestros proyectos para nosotros entonces darle mayor sustancia a lo que nosotros estamos haciendo, mayor justificación a lo que estamos haciendo o mayor contenido a lo que estamos haciendo. Y cómo ese contenido que ya nosotros hemos identificado que enriquece nuestros proyectos, cómo entonces se convierte en una oportunidad para poder presentarlo a diversas instituciones que pueden convertirse en posibles aliados, llámese organizaciones de la sociedad civil, llámese instituciones públicas del gobierno nacional o del gobierno local o agencia de la cooperación internacional. Me llevo la tarea, no estamos terminando, estoy viendo un poquito de anotaciones. Y Celeste, Tatiana, para que me recuerdes, poder pasarte los contactos para poder vincular a la colega de México, a la colega Obeida de Colombia, con quien tengo contacto también, algunos contactos del Ministerio de Cultura, tengo acceso a la jefa de comunicación del despacho de la vicepresidenta Francia Márquez, pasarle esos contactos. Tengo contacto para el colega de Argentina, conozco al secretario de Derechos Humanos de la población afroargentina, y al ministro de Cultura, que me dijo personalmente, el ministro Tristán, me acuerdo el nombre,
que tienen fondos para proyectos culturales para los pueblos afrodescendientes. De Brasil también. Disculpa, termina. De Brasil también tengo unos contactos para poder pasárselos. No sé si se me escapa un país más presente, pero tengo contactos para que ustedes puedan hacer algunos acercamientos importantes que les puede ayudar. Me gustaría, bueno, Josephine levantó la mano, adelante. Sí, quería preguntarte específicamente, digamos que en mi caso, la peli, pues como yo soy colombiana, pues empieza también con el tema, ¿no? De por qué yo me vine a vivir a España, habla pues de los últimos años del conflicto, del plebiscito que hubo en Colombia. Y al final de la película, pues también viajo a Colombia, conozco una mujer, o sea, en la película afro tejedora, que sana, digamos, sus heridas a través del tejido. Entonces, pues también está esta parte, ¿no? No es solo África, sino pues tiene que ver con Colombia también. Ahí, ¿qué me recomendarías? Porque justo estábamos mirando con mi productora, tengo productora en España, pero también en Colombia, coproducción. ¿A qué tipo de estas instituciones de mujeres podríamos ¿no? tocar la puerta, preguntar? Ahora además con una, ¿no? vicepresidenta afrocolombiana. A nivel internacional te recomiendo tres instituciones, tres cooperantes internacionales. Uno es la Agencia de Cooperación Española, AECID, quienes tienen un programa para el decenio internacional de los afrodescendientes. Ellos tienen un plan en el marco del decenio, la AECID. Entonces, ahí te puedes vincular muy bien. Otra agencia de las Naciones Unidas a la que te puedes acercar es a ONU Mujeres. ONU Mujeres puede interesarle. Como tu película también trata un poco de los temas migratorios, también está la Organización Internacional de la Migración, OIM, que es otra agencia de las Naciones Unidas. Y como tu película también está vinculada a África, yo creería que puedes acercarte a la Unión Africana, que tiene una unidad departamental de cultura. Entonces quizá la Unión Africana, que le interesa mucho vincularse con la diáspora africana, que somos nosotros, puede interesarle muchísimo. A nivel nacional, bueno, me llevo yo la tarea de mandarte algunos contactos, como a los otros colegas de Colombia que están aquí en el proyecto, que son puertas que pueden muy bien, creo que, acercarse, tanto de instituciones como de activistas, liderazgos nacionales de afrodescendientes en tu país. Buenísimo, muchísimas gracias. Por otro lado, ¿vas a decir algo, Tatiana? Sí, porque mira, fíjate que quería comentarte algo, a ver si pudiese ser como una posibilidad. Fíjate que o sea, lo que la experiencia un poco, no solamente pues en la producción ya ejecutiva, ¿no? Como este tipo de películas y en la gestión de estos talleres, laboratorios y otros eventos con enfoque diferencial afro, digamos como que nos ha enfrentado, ¿no? Como a esta situación, ¿no? Te comento. Evidentemente, pues hay muchas políticas públicas en el marco del decenio afrodescendiente y que es un eje transversal de muchas instituciones, ¿no? Pero, digamos, a la hora de la ejecución, ¿no? De estas políticas públicas, yo me he dado cuenta que uno se enfrenta, ¿no? Como al mínimo esfuerzo de las instituciones por hacer lo políticamente correcto, o por cumplir con una cuota mínima de participación afrodescendiente. Esto se traduce, por ejemplo, en un apoyo mínimo o en especias o en recursos muy mínimos para poner el logo de la institución en tu evento, en tu película, ¿no? A través de un intercambio. O sea, es una política pues también muy
incluso colonial, ¿no? De darte lo mínimo, ¿no? Para estar allí, para poner su logo, para decir que apoyan un evento afro, una película o qué sé yo, pero realmente el apoyo no se traduce como en algo significativo, ¿no? Para el desarrollo de este proyecto, aunque digamos, forme parte de los objetivos del decenio, aunque forme parte de las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué pudiésemos hacer, por ejemplo, en este caso en específico? Porque pues estamos de acuerdo en que el cine y la realización de estas películas pues son acciones concretas que podrían tener un alcance masivo, ¿no? Y un alcance pues transformador pues realmente a mediano y largo plazo, ¿no? En el imaginario colectivo, en la representación y que pueden abordar pues el decenio se está acabando y realmente cuáles son los resultados de todas estas políticas públicas del decenio. ¿Tú crees que, o sea, exista la posibilidad más allá de, o sea, de buscar la forma de tener un enlace más concreto, una reunión más concreta que permita que de verdad como que estas instituciones, sabemos que a nivel general va a ser difícil, pero que por lo menos pudieran apoyar específicamente estas películas, estos eventos? Varios de nuestros estudiantes también realizan otro tipo de acciones, ¿no? De encuentros, de foros con tema afro. Eh, Porque sí está bien difícil, ¿no? Y a veces es un poco frustrante como hacer pues todo este tipo de acciones, películas, eventos, laboratorios, talleres, ¿no? Que cumplen con los objetivos de las instituciones, pero recibir muy poco apoyo, ¿no? A cambio de esto, incluso cuando mencionas pues todas estas instituciones, no son instituciones a las que ni nosotros o otro de nuestros participantes no hayan tocado ya las puertas en algún momento, pero es difícil, ¿no? Esa negociación efectiva. Entonces, ¿qué tú crees que se puede hacer? Pienso yo que muchas veces las instituciones tampoco comprenden tanto como la naturaleza o cómo deben apoyar, o no hay una política concreta, ¿no? Más allá de los fondos de cine, y aún así te pones a ver, por ejemplo, a nivel de financiamiento, cuánto financiamiento aprueban, por ejemplo, a laboratorios como este o a películas con temática afro de nuestros participantes de años anteriores, y cuánto financiamiento aprueban para otro tipo de películas. O sea, estamos hablando de un 25% en relación a otras películas, ¿no? El financiamiento es mínimo. Entonces, ¿qué está pasando allí, no? O sea, ¿hasta qué punto pues las instituciones también quieren ser políticamente correctos y darte lo mínimo necesario, ¿no? Sí, es muy interesante la reflexión que da para mucho debate. Yo creo que hay que ser estratégicos, hay que ser muy estratégicos en cómo nosotros también, eso en temas de venta, ¿no? En estrategia de venta, ¿no? Porque si al final yo voy a vender la película diciendo, bueno, sí cumple con los diseños, pero tocarle, hay que mencionar, por ejemplo, pero yo creo que una forma de reivindicar incluso las propias acciones de la institución no pueden reducirse solo a este tipo de apoyo que son mínimos, que tienen un concepto colonial. O sea, hay que ponerle muchas veces nombre a las cosas cuando estamos en ese proceso de negociación con las propias instituciones, con el fin de poder lograr algún tipo de apoyo mayor. Ahora, es cierto que tampoco las instituciones no lo entienden. O sea, no lo entienden, y por eso no hemos podido avanzar mucho en el marco del decenio, porque les cuesta porque son instituciones naturalmente racistas, y eso es claro, o sea, naturalmente racistas. Entonces, lo hace un poco complejo porque estamos hablando de cómo funciona la estructura de nuestras instituciones. Y por eso esto es lo que nos estamos encontrando, no solo en el ámbito cinematográfico, sino en todas las otras expresiones culturales de los afrodescendientes. Y yo me atrevería a decir, y esto quizá no tiene nada tanto que ver con las películas directamente, sino en cómo incidir en la agenda de derechos humanos,
y sería ya una reflexión a nivel interno del propio movimiento afrodescendiente que estamos impulsando esta agenda. ¿Qué tanta incidencia política estamos apostando nosotros en la Agenda Internacional de los Derechos Humanos? Yo fui al Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas y yo fui de las 240 personas que hablaron, yo fui el único que habló de derechos culturales. Estoy hablando un poco a lo interno del movimiento. Entonces yo creería que como cineastas debemos armar también una estrategia, quizás Tatiana podemos hablarlo posteriormente a esto, de incidir en la agenda de los gobiernos, porque tenemos acceso a Ibermedia, donde se sientan las autoridades de cine, pedir alguna cortesía de sala en la próxima Asamblea General y contarles esta situación de lo que está pasando. Entonces, y cómo nosotros podemos, desde la cooperación internacional, desde las redes internacionales, empezar a articular para comprometer a las autoridades a que, por lo menos las que tienen que ver con cine, lograr que estos apoyos no sean mínimos. Y si nos dicen que hay fondos, bueno, pues reserven fondos para lo afro. Porque también hay recomendaciones internacionales sobre la necesidad de hacer acciones afirmativas. Entonces, que son estas cuotas que al final, de una u otra forma, funcionan. Y Brasil ha sido un buen ejemplo de eso. Y si nosotros logramos que el Fondo Cine de Panamá, por ejemplo, que se lo ganan los mismos blancos todos los años, nosotros logremos de que la categoría documental se reserve de los 3 premios de $100.000, uno para afrodescendientes, eso es una ganancia. Entonces, son algunos ejemplos, pero podemos reflexionarlo porque es parte de la realidad y parte de las luchas. Pero yo creo que lo que es clave que nosotros necesitamos es que nuestras luchas como cineastas, afrodescendientes o no afrodescendientes, que estamos produciendo películas sobre afrodescendientes, que esto pueda ser incluido dentro de la agenda de derechos humanos para que se puedan sentir respaldados y que en la agenda, cuando los activistas levanten la voz, digan que necesitan que se apoyen a los cineastas afrodescendientes. Porque en estos momentos nadie está peleando por los cineastas afrodescendientes, ni las películas afro. Entonces creo que eso es clave. Dejaría todo hasta aquí por si hay alguna pregunta, algún comentario, porque estamos en la parte entonces final. Y luego podemos seguir bilateralmente fuera de la sesión. Medhin. ¿Es Medhin o Medhin? Es Medhin. Muchas gracias, la verdad que ojalá que sí, si se hace un espacio para esto, a mí me interesaría mucho porque, bueno, yo hablo del lugar donde yo vivo, ¿no? Que yo vivo en Chiapas, en el sur de México, y pues sí hay como todo un debate, ¿no? O sea, en torno al cine, a los accesos al cine, pero por ejemplo este fondo que se llama Estímulo, ya no me acuerdo, pero para comunidades afromexicanas, no, afrodescendientes e indígenas de México y Centroamérica. La verdad es que es un fondo que yo he ganado varias veces. Es un fondo, es un estímulo, le llaman. Eso quiere decir que nos dan bien poquito dinero. ¿Por qué? Pues porque no la vayamos a cagar mucho, ¿no? Como no sabemos muy bien hacer cine, o sea, eso comparado con otros fondos de cine nacionales que también lo ganan siempre la gente de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Monterrey. Párenle de contar. Dan muy poquito dinero, entonces con eso nos obliga, nos condiciona, digamos, la calidad de las producciones que podemos hacer. Entonces, sí, me parece como algo interesante a debatir. Y también otra cosa que también creo que es importante es que aquí en México hay pocas personas que aplican, hay pocos fondos y hay pocas personas negras en México que aplican a esos fondos. ¿Por qué? Porque no hay formación. Entonces, si la gente no está formada en cine, pues no aplica, ¿no? Entonces, también hay como que ver, yo creo, el panorama más amplio y entender que hay como, yo digo con otros compañeros, compañeras, veíamos, ¿no? Como que hay que
echarle un ojo no solo a la producción, sino también a la formación y luego a la exhibición, que luego es como un ciclo, ¿no? Porque al final ver cine hace que te guste el cine, te interese y entonces a lo mejor te quieres formar y entonces a lo mejor quieres hacer cine, ¿no? Como, entonces nada, me parecía como interesante la propuesta o la idea, o por lo menos así yo la quise entender como de unir fuerzas, ¿no? En México han habido recortes importantes a los fondos de cine públicos y ha habido mucho, se han hecho muchas redes, pero ¿qué pasa? Que nos comen, nos comen porque son voces que tienen más experiencia en el cine, que han ganado más fondos, entonces gente del centro del país y entonces, y parece a veces así nos sentíamos, yo me hago también más red con cineastas indígenas que son los que viven en mi territorio, no nos sentíamos muchas veces escuchadas, ¿no? Porque pues nuestras necesidades eran diferentes, ¿no? Entonces me parecía interesante esta propuesta, si se hace, aquí estoy yo, por favor, no se olviden de mí, participo. Gracias. Abel, ¿crees que pueda ser viable, por ejemplo, que nosotros, los participantes de Filmafro de este año y de los años anteriores, que estamos pues siendo que 60, por lo menos 60 directores afrodescendientes y que trabajan el tema afro, levantemos como un documento que tal vez pues luego tú pudieses orientarlo, firmarlo, lo firmáramos, habláramos pues de estas acciones afirmativas concretas, ¿no? Sobre las políticas públicas o cómo potencializar estas políticas públicas en nuestros países. Estamos hablando pues que a lo largo de estos 5 años en nuestro laboratorio pues tenemos, no sé, unos 60 cineastas de al menos 15, 16 países de Iberoamérica o más, podría ser, y buscar la manera, ¿no? De tener este espacio que me dices, tal vez en ONU, o poder elevar este documento y comprometer de alguna manera, ¿no? A estas autoridades cinematográficas de nuestros países, no solamente a reservar un fondo, sino también a trabajar un poco en lo que dice Medhin, que es lo que también nosotros estamos tratando de hacer, de que el cine afro deje de verse como una política pública secundaria de cine comunitario, de cine, digamos, mal hecho, de poco presupuesto, sí, como de espacio ya más de televisión o de reportaje, ¿no? Incluso en los mismos festivales de cine muchas veces no existe, el cine afro termina siendo una categoría, igual que el cine LGBT, por ejemplo, y muchas de estas películas no pasan a concurso ni siquiera, o sea, llega una película con esta temática y va directamente a una categoría fuera de competencia, y más si estamos hablando de una película afro que habla sobre LGBT, porque así como tú estabas hablando, no es lo mismo ser hombre afro, mujer afro, sino además ser hombre o mujer afro y ser de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces termina saliendo o siendo como muy invisibilizado o perteneciendo a una categoría específica que no forma parte del concurso. Entonces poder aterrizar un poco como todo esto, transformarlos en propuestas y buscar la manera de que se generen como ciertas políticas de fondos para formación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos un taller de film afrocomunitario para comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizal, con esta escuela itinerante de cine afro, con Tere, ¿no? De Afrocaracolas, que vamos a inaugurar el 17 en Guerrero. Creo que Medhin, tú también vas a ir. Tú también formas parte de la escuela, ¿cierto? Es una escuela de cine afro itinerante nueva, que pues tenemos el honor de haber sido invitadas, que se va a inaugurar ahorita el 17 en Acapulco, viendo la necesidad, ¿no? de formar a las comunidades afro ya desde los territorios, ¿no? Para que esto pues siga creciendo y forme parte de la industria en algún momento, ¿no? Y pues pueda tener, digamos, potencializar la formación, la realización y obviamente la exhibición, ¿no? Generando o abriendo espacios en pantalla o espacios en salas de cine. Entonces creo que se pudiese generar un documento colaborativo, ¿no? Con las propuestas de todos. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto sea algo viable?
Sí, yo creo que sí, incluso te lo chateé hace poquito en el WhatsApp, como quedé como súper inspirado, porque sí, creo que sí se puede. Creo que hay que aprovechar, las redes siempre son importantes, las redes siempre fortalecen, se generan intercambios y sobre todo mueven agendas. Nosotros tenemos acceso a, por ejemplo, a la vicepresidenta, perdón, a la presidenta del Foro Permanente Afrodescendiente de las Naciones Unidas, doña Epsi Campbell, quien nos podría ayudar muchísimo en ese sentido y poder incluso hacer incidencia ante la UNESCO, al cual forma parte, por ejemplo, los ministerios de cultura, y creo que podemos ir pensando en alguna acción concreta de incidencia para que entonces se puedan entonces institucionalizar procesos concretos. Luis. Yo quería hacer un comentario, es que estoy de acuerdo con lo que decía Tatiana, que también las convocatorias se vuelven como de minorías cuando los contenidos son afro, pero también dentro de esos apartes hacia los contenidos afro, a veces hay como que se apoyan a los contenidos afro hechos por afros. Entonces, por ejemplo, quienes no pertenecemos a una comunidad afro y queremos contar estas historias, digamos en mi caso, entonces no podemos tampoco participar en algunas convocatorias. Entonces hasta las mismas convocatorias un poco excluyen a que si yo no pertenezco a una comunidad afro, entonces no puedo participar en la convocatoria, así tenga un contenido afro. Entonces es como vincular de cierta manera y que todo sea más redondo, ¿no? Pensaría yo. Perdón. Sí, esos son debates que hay que seguir teniendo, porque cuando se hacen las cuotas, por ejemplo, de acción afirmativa, una cuota de acción afirmativa muchas veces no es tanto para beneficiar al producto final, sino a quienes lo producen. Me explico, muchas veces ese puede ser el foco, tomando en cuenta y reconociendo que sí ha habido una exclusión histórica de ese grupo que quiere producir y no ha podido producir. ¿Me explico? Entonces hacia allá están orientadas por lo general estas políticas públicas afirmativas. Entonces, pero siguen siendo debates de selección en los mecanismos de selección. ¿Alguien más? Bueno, quiero añadir algo a lo que acabas de comentar, Abel. Creo que pudiese complementar lo que dice Luis. O sea, el detalle también es que los realizadores afro o las comunidades afro históricamente han estado marginadas y pues hemos tenido menos acceso a la financiación, a la formación y al acceso, ¿no? Al acceso de recursos. Entonces, primeramente, como parte de la política, pues se busca garantizar, ¿no? Que un mínimo de estas comunidades puedan tener acceso a los recursos porque, digamos, o sea, hay muchos fondos que favorecen a otras comunidades, ¿no? O hay muchos recursos disponibles para otros tipos de grupos étnicos. Entonces, imagínate, si es tan difícil ya de por sí, habiendo políticas públicas relacionadas al diseño afrodescendiente, dirigir estos recursos a las comunidades afrodescendientes, pues son recursos que se reservan, digamos, directamente para esto, ¿no? Es complejo, pero hay muchos fondos, pudiésemos ahorita al finalizar las conclusiones de esta semana del laboratorio, hacerles llegar como un listado de instituciones y de fondos que también financian proyectos con tema afrodescendiente, independientemente de, digamos, del origen étnico, ¿no? De los proponentes. Podemos facilitar esa información.
Gracias. Bueno, yo creo que ya podemos dar por concluida esta sesión. No sé si Tatiana si habrá algún anuncio, alguna información y adicional para compartir. Y bueno, agradecido con ustedes. Tatiana les puede pasar con mucho gusto mi contacto. Lo voy a escribir aquí también en el chat. Y cualquier cosa, entonces estamos a la orden. Y muchas gracias. Bueno, Abel, muchísimas gracias por tu orientación, muchísimas gracias pues por todos estos tips tan importantes que nos das y pues tenerte a ti, que eres una persona tan ocupada, que haces tantas cosas, regalarnos tu tiempo y darnos orientaciones tan útiles, ¿no? Para visibilizar nuestros proyectos, pues de verdad te lo agradezco mucho. Y pues también que no solamente pues tienes todo este conocimiento de políticas públicas, sino también pues estás en el mundo del cine, entonces te agradecemos muchísimo. Pues ahora solamente quedaría que nos hiciéramos la foto. Quisiera pedirle pues a los participantes que están presentes que por favor enciendan su cámara y nos hacemos como la foto final de esta sesión. Entonces, a ver, a la cuenta de 3, 1, 2, 3.